Bienvenidos a todos. Me da gusto verlos aquí. Beto, me da mucho gusto que estés aquí. Bienvenido. Quiero compartirles un poquito. Mi esposo les platicó que íbamos a estarles compartiendo acerca de la fe. ¿Se acuerdan? Y el domingo pasado vimos aquí él ejemplificó y habló acerca de la fe que no es a través de los sentidos. ¿Quién se acuerda de eso? Y habló de eso, ¿verdad? Y dijo que la fe no era por lo que estuviéramos sintiendo o viendo o era a través de la circunstancia, que la fe se maneja de distinta manera. Y lo que yo quiero compartir hoy son 3 puntos muy importantes que van de la mano con la fe. Cuando uno tiene fe, está muy bien. La fe dice que la fe mueve el corazón de Dios. Entonces es la única manera que nosotros podemos mover el corazón de Dios. ¿A través de qué? De la fe. Pero también es muy importante la paciencia. Y quiero tocar 3 puntos bien importantes y eso es lo que quiero compartirles hoy. El día de hoy, la predicación se llama No dudes. Primer punto que vamos a ver es paciencia, confianza en Dios y al final la fe. Y vamos a ir a un salmo que está en el Salmo 40 y vamos a leer el versículo 2. El primer punto que vamos a ver es paciencia, el segundo punto es confianza en Dios y el tercer punto es fe. Y vamos a leer el Salmo 40, el versículo 2. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Cuando nosotros estamos en una circunstancia difícil y estamos viviendo un problema o estamos en una situación difícil, necesitamos de un milagro. Y los milagros los hace Dios. Pero entonces necesitamos de una intervención divina para que eso se resuelva. Y dice este salmo, pacientemente esperé en Dios. Pero en lo que esperamos y en lo que ese milagro sucede, a veces nos desesperamos. Hemos orado por años o meses o días por cosas y vemos que no suceden. Y nuestros ojos naturales ven que todavía no están hechas. Y entonces en esa espera nosotros nos empezamos a desesperar. Eso es como cuando tú vas al doctor y haces la cita y hablas por teléfono y te dicen a las 11:30 es tu cita. Y entonces tú llegas y resulta que hay 8 personas adelante. Y dices, y te anuncias con la señorita y con la secretaria y le dices, vengo a mi cita. Y te dice, sí, tome su lugar, espere, tienen que pasar, hay 8 adelante. Y tú dices, ¿pero por qué? Si yo hablé por teléfono y me dijo 11:30 y son 11:30 y yo estoy aquí porque están 8 personas adelante de mí. Y entonces uno ahí tiene que ser paciente, ¿verdad? La vez pasada a mí me pasó eso. Fui al doctor y la verdad, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y la verdad es que yo batallo con ser paciente. Yo soy desesperada y me gusta soy acelerina y me gusta como las cosas aceleradas y que todo sea rápido y siempre voy rápido. Entonces la vez pasada yo llegué y llevé a mi hija, era domingo, tenía que estar aquí, entonces yo estaba corriendo. Y entonces me siento y le digo, hola, vengo porque mi hija tiene no sé cuántos años y la doctora así como que me dijo, a ver, espéreme. Primero dígame su nombre, qué edad tiene, cuánto pesa. Ahorita vamos por pasos. O sea, yo le dije toda la información en un segundo, ¿no? Porque yo tenía prisa y quería las cosas en ese momento y quería que se hicieran rápido porque yo tenía que llegar a otro lugar. Entonces, ¿cómo se llama a alguien que va con el doctor? Paciente. Entonces uno necesita ser paciente. Y dice David, pacientemente esperé yo en Dios, pero en esa espera a veces nos desesperamos. Dice que la paciencia es una ciencia que se aprende. La paciencia es una ciencia que se aprende y que se desarrolla. A veces uno no es paciente y quiere las cosas rápido. Y si tú eres como yo, las quieres
para ayer. Y entonces Dios te dice, necesitas ser paciente y desarrollar tu paciencia. Pero si tú eres como mi esposo, por ejemplo, que él es bien paciente y no se enoja y la vida no le pasa. Y entonces yo quiero las cosas para ayer y rápido. Y entonces Dios te dice, necesitas ser paciente y necesitas esperar con paciencia. ¿Cómo se alcanzan las promesas? La Biblia habla de cómo alcanzar las promesas de Dios. ¿Quién se acuerda cómo se alcanzan las promesas? Con fe y paciencia. Dice la palabra de Dios que con fe y paciencia se heredan las promesas. Con fe yo necesito un ingrediente que es esencial, que es la fe, pero también necesito la paciencia, porque mis tiempos no son los tiempos de Dios. Dios maneja diferentes tiempos a los míos. La voluntad de Dios y sus pensamientos son mucho más profundos que mi voluntad y mis pensamientos. Y dice la palabra, con fe y paciencia se heredan las promesas, pero la paciencia se debe ejercitar. Tú debes ejercitar la paciencia y saber que tus tiempos no son los tiempos de Dios y que Dios no se maneja con el tiempo nuestro, que Dios se maneja de diferente forma y sus tiempos son distintos a los nuestros. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Y tú puedes tener muchos desafíos en la vida, y tal vez tu desafío sea económico, y tal vez tu desafío sea en tu matrimonio, o tal vez tu desafío sea con tus hijos, porque para ser mamá también se necesita mucha fe y también se necesita paciencia. ¿Sí o no? Los niños de repente ya no sabe uno qué hacer con ellos. Y para ser mamá, y sobre todo cuando están chiquitos, necesitas ser paciente. Y también necesitas tener fe. Entonces dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. O sea, si tú tienes desafíos en la vida, tienes que ser valiente. Y seguramente todo el mundo tiene desafíos diferentes. Cada uno tiene diferente estilo de vida, cada uno tiene diferente personalidad, cada uno tiene diferentes circunstancias, pero todos tenemos desafíos en la vida y tenemos que ser valientes. Hace como 3 domingos, no me acuerdo, hace como 3 domingos, yo compartí y les decía que la iglesia era una casa de valientes, que la iglesia era una tierra de valientes. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. O sea, la paciencia es una ciencia que se aprende y que se desarrolla y que tienes que esperar. Y que a veces estás impaciente y puedes esperar de 2 maneras. Y una es desesperadamente y esa es la incorrecta. Tú no puedes esperar la promesa de Dios desesperadamente. Tú tienes que aprender a esperar con fe. Y tenemos 2 ingredientes, que es fe y que es paciencia. Y en ocasiones sí tenemos fe para ver el milagro. Y en ocasiones sí tenemos fe para ver las promesas de Dios cumplidas. Pero no tenemos ¿la qué? La paciencia. Hemos orado tanto o hemos esperado tanto que nuestra paciencia ya... Me acuerdo de mi tío que siempre usa esa palabra y dice, es que me exaspera. No me desespera, me exaspera. Y entonces a lo mejor tú ya clamaste tantos años a Dios y tanto tiempo que ya estás desesperado. Y que sí tienes fe para que el milagro ocurra, pero tu paciencia ya se acabó y ya se agotó porque no has visto, porque no lo has tocado el milagro, porque no has visto la promesa, porque no has visto cumplido lo que tú quieres ver en ese momento. Y entonces Dios te dice, tienes que ser paciente. ¿Cuántos nos cuesta ser pacientes? Hay muchos pacientes.
O sea, la paciencia se tiene que desarrollar, la paciencia se tiene que ejercitar. Fíjate, Dios no se mueve por nuestro tiempo ni por nuestro espacio. Nuestro tiempo y el de Dios es tiempos distintos. ¿Qué es lo que te decía hace rato? Si me regalan tantita agüita, por favor. O sea, Dios se mueve en un tiempo que se llama Kairos y nosotros nos movemos en un tiempo que se llama Cronos. Y en el tiempo nuestro hay unidades. Y en ese tiempo, ¿cuáles son las unidades del tiempo? ¿Cuáles son las unidades del tiempo? Segundos, ¿qué más? Horas, minutos, años, siglos, días. Dios no se mueve así. Dios no se mueve en minutos, en segundos, en días, en años. El tiempo de Él es distinto. El tiempo de Él se llama Kairos, el nuestro se llama Cronos. A nosotros el tiempo nos limita. Nos regimos por 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. Y Dios no se maneja así. Nosotros sí estamos limitados por el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Para Él un día son 1000 años y 1000 años son un día. Sus tiempos son distintos. Y a veces no somos pacientes y estamos desesperados y queremos ver ya en el momento. Pero sus tiempos y mis tiempos son diferentes. Para Él un día son 1000 años y 1000 años es un día. Entonces los tiempos de Dios son diferentes a los míos. La paciencia nos hace personas estables y firmes. Repite conmigo, la paciencia me hace estable y firme. Otra vez. La paciencia genera carácter. La paciencia desarrolla un carácter en mí. Cuando yo soy impaciente, quiere decir que en esa área soy inmadura. Si yo soy impaciente, quiere decir que en esa área soy inmadura y que tengo que madurar esa área de mi vida. Y que sí tengo que tener fe para recibir la promesa de Dios y para recibir el milagro. Pero que también debo de ser paciente y entender que los pensamientos de Dios van mucho más allá que los míos. Y vamos a leer otro versículo que me parece que está en Hebreos 13:7. Si tú traes tu Biblia, a mí me gusta más traer Biblia así de papel, porque como que yo no soy mucho de la tecnología y luego se me traba y prefiero, si tú traes esta Biblia, puedes acompañarme a Hebreos 13:7 o si la tienes en tu teléfono está perfecto. Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido su resultado de conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. O sea, dice que debemos imitar la fe de nuestros pastores. Dice, considerando la conducta. Claro que si nuestra conducta, tú nos ves agarrándonos del chongo y así, entonces dice, considera la conducta de tus pastores. Y si son dignos de imitar, entonces imita la fe de ellos. Y acuérdate cuando te hablan la palabra de Dios. Si tú ves a tu pastor más cuate que pastor, entonces va a dejar de influir en tu corazón. En el momento que lo empieces a ver como cuate, como que yo le dije a mi esposo, ¿cómo se dice un cuate así que los hombres usan mucho eso, ¿no? Que es mi cuate, que como de banda, como de pandilla, ¿no? ¿O no?
¿Es como de qué? Así como, entonces en el momento que tú ves al pastor más cuate que pastor, va a dejar de influir en tu corazón. Por eso dice, imita la fe de tus pastores. O sea, el pastor puede ser tu amigo, pero no puede ser tu cuate, porque entonces dejaría de influir en el corazón tuyo. Dice, imita la fe de tus pastores. Imita lo que es digno de imitar. Todo lo que sea digno de imitar, imítalo, porque eso va a traer bendición a tu vida. Lo contrario de la fe, ¿qué sería? Incredulidad. Lo contrario de la fe sería la duda. Y Dios pide que podamos confiar en Él. Dios pide que no dudemos. Dice, confía en mí. O sea, lo contrario de fe es dudar. Y la incredulidad es amigo de la duda. Porque primero empiezas a dudar un poquito y después la duda ya se hace más grande y llega un momento que tu corazón se vuelve incrédulo. Entonces, dejas de creer. La duda no viene de Dios y cuando empieces a dudar de la palabra de Dios, tienes que desechar eso. Porque la duda es amigo de la incredulidad. Si tú empiezas a dudar, entonces va a haber un momento que te cause tanta duda y te empieces a cuestionar todo, que entonces va a empezar a haber incredulidad en tu corazón y vas a decir, ay, no, es que a mí ya no me gusta eso. No, ya sabes que a mí ir a la iglesia no me gusta. No, ya sabes que a mí leer la palabra de Dios no me gusta. Porque la duda es amigo o amiga de la incredulidad. Cuando tú empieces a dudar de la palabra y de las promesas de Dios, en ese momento tienes que desechar eso. Dios nos pide que tengamos fe, que seamos pacientes y que confiemos en Él. Fíjate, vamos a leer Daniel 3, capítulo 3. Versículo 12. Daniel 3. Que a ver si me lo pueden poner acá porque no lo encuentro. Ya. Daniel 3. Y no lo vamos a leer todo porque es mucho, pero te quiero contar la historia. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor era un rey pagano. El rey Nabucodonosor, no lo vamos a leer todo porque es un poquito largo. Era un rey pagano que tenía ideas muy extrañas y se admiraba tanto a él mismo y era tan orgulloso y admiraba tanto lo que hacía y tanto su persona, que se mandó a hacer una estatua de él mismo y la colocó ahí y le pidió a todos los que vivían ahí en su palacio que tenían que adorar esa estatua, y todos los pueblos que estaban alrededor de eso tenían que adorar la estatua. Y era una estatua de él mismo y quien no la adorara, lo mataban. Y dijo, quiero que toda la gente que pase por esta estatua adore esto. Y quien no adore, lo vamos a matar y lo vamos a quemar en un horno de fuego. Y prenderemos ese horno y arderá en llamas, y a quien no adore esa estatua, lo vamos a meter ahí. O sea, él se admiraba tanto a él mismo que por orgulloso y por incrédulo hasta quedó un poquito mal. Después ya vemos la historia al final de la historia y queda hasta un poco mal de la cabeza. Pero quería que adoraran esa estatua y había 3 hombres ahí que eran judíos y sus nombres eran Daniel. ¿Quién más estaba? Sadrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? Pero ellos, o sea, el rey llegó a un punto donde estaba comprometiendo las convicciones de ellos 3, porque ellos creían en un Dios, o sea, ellos creían en Dios. Y el rey Nabucodonosor quería que ellos hicieran de ese Dios a él mismo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Vamos bien?
Entonces el rey empezó a comprometer las convicciones de estos 3 judíos y ellos eran firmes y su fe estaba firme y su confianza estaba firme en el Señor. Y entonces por ahí hubo un chismoso que le fue a decir: oye, ¿sabes qué, rey Nabucodonosor? Hay 3 hombres de nombre Sadrac, Mesac y Abednego que pasan por tu estatua y no quieren adorarte. Y entonces la Biblia dice más adelante que el rey se enfureció y se enojó muchísimo y dijo: tráiganmelos ahorita para acá y vamos a ver si no me adoran. Mándenlos llamar y los quiero ver aquí, y ahorita delante de mí se van a postrar. Y dice que mandó a llamar a estos 3 hombres y los puso ahí, y entonces le dijeron: nosotros no vamos a adorar porque creemos a un Dios que es vivo, que es verdadero, y no nos vamos a postrar delante de ninguna otra cosa que no sea nuestro Dios. Y entonces dice que el rey enfureció y les mandó a decir que calentaran 7 veces más el horno de fuego. Si tú has leído esta historia te la sabes, pero si no, dice aquí la palabra de Dios en un versículo, dice que mandó a calentar 7 veces más el horno de fuego y que estaba ardiendo tan tremendo el horno que y que escogió a sus soldados más vigorosos, dice la Biblia. Y les dijo: vas a tomar a estos 3 hombres y los vas a amarrar y los vas a echar al horno de fuego. Y ellos tenían de 2. O sea, la más fácil hubiera sido: bueno, pues me postro, pues si me va a matar, o sea, me voy a postrar. Si me va a matar porque no adoro su estatua, mejor me voy a postrar. O la otra era desafiar su fe y confiar en Dios. Dice la Biblia que el horno estaba tan caliente que cuando estos soldados llevaron a estos 3 para meterlos, dice que se quemaron ellos y murieron en ese momento. Y dice que el rey estaba ahí parado porque él quería ver cómo se consumían Sadrac, Mesac y Abednego. Y los soldados murieron en ese momento de lo caliente que estaba el horno. Y quemarte es feo. ¿Te has quemado? Y duele mucho, ¿verdad? Te quemas un dedo y duele terrible. Pero ellos estaban con sus convicciones firmes. Ellos le dijeron: no vamos a adorar esa estatua. Nuestras convicciones son estas. Y tenían la más fácil, era adorarle y que los mataran. Pero se decidieron por la segunda y era la más difícil. Desafiaron su fe y confiaron en Dios. Y dice que los metieron a los hombres ahí y el horno ardía. Y dice que el rey Nabucodonosor estaba parado y le dijo: ¿que no eran 3 los que metimos ahí? Yo veo un cuarto. Y entonces se acercaron con él y le dijeron: sí, eran 3. Y entonces, ¿quién es el cuarto que está ahí adentro? Y vamos a leerlo. Te lo voy a leer como dice. Nada más que estoy buscando la parte. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó de ver a esos 3 que se estaban quemando. Y dice que preguntó: ¿qué no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Preguntó asombrado. Eso está en el versículo 24. Y que sus soldados respondieron al rey: es verdad, oh rey, echamos 3. Y el 25 dice: y él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones. ¿Quién es el cuarto? Hay 4 varones sueltos adentro que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto hombre es semejante a un hijo de dioses. Y ese cuarto hombre era Jesús. Ellos decidieron desafiar su fe y confiar en Dios, y Dios los respaldó. Cuando tú decides desafiar tu fe, tener fe en Dios, esperar pacientemente, entonces Dios te respalda. Y ese cuarto hombre que estaba ahí adentro era Jesús. Y si tú lees más la historia, dice que no le sucedió nada y que lo sacaron del horno y que sus ropas ni siquiera olían a quemado. Que sus cabellos, si tú
has entrado a un lugar donde la gente fuma mucho, se impregna mucho en el cabello el olor. O si has ido a un lugar donde están quemando plantas o están quemando basura, se impregna el olor, ¿verdad? En la ropa, que simplemente haces una carne asada y el carbón despide olor y la ropa huele y el cabello huele. Y dice que esos hombres salieron ilesos, que ni siquiera el cabello y la ropa olía. Pero ¿por qué? Decidieron desafiar su fe, decidieron confiar en Dios. Es importante que tú aprendas a confiar en la palabra de Dios, que aprendas a confiar en las promesas de Dios. Si necesitas un milagro, vas a necesitar que Dios intervenga. Si necesitas un milagro económico, vas a necesitar una intervención divina. Si necesitas un milagro en tu matrimonio, vas a necesitar una intervención divina. Si necesitas un milagro de sanidad, necesitas un milagro de Dios. O sea, necesitas que la divinidad y la sobrenaturalidad de Dios intervenga ahí, porque tú solo no vas a poder. Pero tú tienes que hacer como Sadrac, Mesac y Abednego. Tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que ser paciente. Primero, paciencia. Desarrolla tu paciencia, ejercita tu paciencia, aprende a confiar en Dios. Fíjate, quiero decirte algo. No es lo que haces cuando tienes necesidad, sino de cuando Dios te bendice, ¿qué haces? Hay gente que cuando está en una necesidad y en un problema, tiene fe para salir de eso. Y su fe lo saca del problema. Y tu fe te saca del problema económico, del problema de matrimonio, del problema de carácter. Tal vez tú luchas con tu carácter. O sea, su fe los sacó de ahí. Pero cuando Dios hizo el milagro y los bendijo, entonces se olvidaron. Hay gente que tiene fe para salir de eso, pero no tiene fe para cuando Dios los ha bendecido. Se olvidan de lo que Dios ha hecho. Superaron sus problemas, superaron su matrimonio difícil, superaron su economía, pero cuando Dios ya los bendijo, se olvidan de quién los bendijo. Se olvidan de que Dios fue el que lo hizo. Y resulta que cuando Dios los bendice, es cuando más avaros se vuelven, cuando más retienen el dinero, cuando estaban en pobreza y quien los levantó fue Dios. Y resulta que la generosidad que tenían se fue, se olvidó. Se les olvidó quién fue el que los bendijo. Se les olvidó, superaron con su fe, superaron los problemas, superaron los desafíos. Pero cuando Dios los bendijo, se olvidaron de buscar a Dios. Tus emociones se deben de sujetar a tus convicciones. Las emociones de Sadrac, de Mesac y de Abednego se sujetaron a sus convicciones. Y aunque seguramente el rey Nabucodonosor vino a mover dentro de ellos muchas cosas, se sujetaron a lo que creían, confiaron en lo que creían y se aferraron a la promesa de Dios. Y no se olvidaron quién fue el que los bendijo. Y no se olvidaron que gracias a Dios no fueron quemados, no fueron incinerados en ese horno en llamas. Si tú estás en un problema difícil y necesitas fe para tener un milagro, o si tal vez Dios ya hizo el milagro, no te olvides de que Él es quien lo hace. Que nunca se te olvide de dónde te saca Dios. Que nunca se te olvide de dónde te sacó Dios. Dice que Abraham tenía puestos los ojos en Dios y que de esa manera su fe se fortalecía porque Dios le había prometido algo.
Porque no se trata de quién te promete las cosas, no se trata de qué promesa te hicieron, sino de quién te la hizo. Se trata de quién te hizo la promesa, no se trata de la promesa que te dieron. Tú puedes conocer personas que te prometen muchas cosas y las pueden no cumplir. Y te prometen que sí, y te prometen que mañana, y te prometen que pasado, y te prometen que, y se ofrecen a hacértelo, y te dan promesas, pero no las cumplen. Porque no se trata de qué promesa te dieron, sino de quién te hizo la promesa. Y Abraham sí sabía quién le había hecho la promesa. Y dice la palabra de Dios que su fe fue desafiada, pero que sus ojos estaban puestos en el autor y consumador de la fe, y que su fe se fortalecía de esa manera, porque él sabía quién le había prometido las cosas. Tú tienes que saber quién te prometió las cosas. Quien te prometió que te iba a sanar era Dios. Quien prometió que iba a restaurar tu matrimonio era Dios. Quien prometió que tu grupo de vida iba a crecer es Dios. Quien prometió que tus hijos iban a venir a los pies de Cristo es Dios. No se trata tanto de lo que prometen, sino de quién te lo promete. Y quien nos ha dado esas promesas es Dios. Y dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. Los hombres podemos mentir y podemos dar promesas. Aun cuando uno se casa en el altar, te prometes amor y te prometes fidelidad y te prometes estar en las buenas y en las malas, en la enfermedad y cuando estés bien. Y a veces eso se olvida, porque nosotros somos hombres, porque somos hechos de carne y hueso. Pero dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir. Entonces no te olvides de quién te prometió las cosas, porque Él las va a cumplir. No te olvides quién te prometió las cosas, porque las vas a ver hechas, porque Él no es hombre para mentir. Dice que Abraham descansaba en la promesa de Dios. Abraham descansaba en la promesa de Dios. Tú tienes que tener fe de que el 2017 va a ser un buen año, de que va a ser un año lleno de éxitos, de que si tú vendes algo vas a venderlo doble, de que si tu matrimonio está mal se va a restaurar, de que si tus hijos no han venido a los pies de Cristo, ese va a ser tu año. Y van a pasar cosas sobrenaturales, cosas que tú no te esperabas, cosas extraordinarias. Dice que cosas que ojo no vio y que oído no escuchó y que no han bajado al corazón de hombre son las que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces no se te olvide quién te prometió. La fe, ¿cómo viene la fe? Siempre digo esto, pero ¿cómo viene la fe? ¿Cómo? Por el oír. La fe viene por el oír. Si tú no escuchas la palabra de Dios, tu fe no va a crecer. Si tú dejas de escuchar la palabra de Dios, tu fe se va a quedar pequeña y hasta probablemente disminuya y pueda menguar. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo vienen los milagros? ¿Qué hace que los milagros sucedan? La fe, ¿verdad? Cuando uno tiene fe, los milagros suceden. O sea que la fe produce milagros, pero los milagros no producen fe. Se los voy a explicar otra vez. La fe produce, ¿qué? Milagros, pero los milagros no producen fe. Y tú puedes pensar, ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Y te voy a platicar. Cuando yo iba en primaria, yo tenía una amiga que fue mi mejor amiga por mucho tiempo y fuimos juntas tal vez hasta, no sé, hasta universidad nos seguíamos viendo. Y entonces me acuerdo que a ella le dio una infección en las anginas, paperas creo se llama, ¿no? Algo muy fuerte, no sé qué sea paperas, pero algo me acuerdo que le dio paperas. Y entonces resulta que ella bailaba flamenco. Y tú has conocido las que bailan flamenco, es ¿cómo se llama? Un baile español. Yo también bailaba. Y
y ella zapateaba, porque ahí zapateas, o sea, en el flamenco zapateas mucho y zapateas duro. Y entonces ella fue enferma, le encantaba y se fue enferma a seguir bailando, y resulta que la infección de aquí se le bajó al pie, y tal vez ustedes se acuerdan. Y se le bajó al pie y resulta que en el pie le dio gangrena y lo tenía negro. Y entonces la mamá la llevó al doctor, le hicieron todo el tratamiento posible, pero con tanto zapateado la infección se bajó al pie y se lo tenían que cortar. O sea, la infección llegó a tal punto, y ella era pequeña, iba en primaria, y quedarte en primaria sin un pie, pues qué triste, ¿verdad? Y entonces la mamá, me acuerdo, estaba desahuciada, lloraba, corría, fue a buscar a un pastor, le dijo que orara por su hija, que le iban a cortar el pie. O sea, la cita la tenías de cuenta a las 10 de la mañana, y ella llegó a la casa del pastor a las 7 de la mañana, que oraran, que ella no quería que el pie se lo cortaran, que ella creía en un milagro para su hija. Y entonces oraron, tuvieron fe, y el milagro Dios lo hizo. Al final, ese día le iban a hacer la cirugía y no le cortaron el pie. El doctor le decía a la mamá de mi amiga: no me explico cómo, o sea, yo la acabo de ver ayer, la acabo de revisar, no me explico cómo su pie está bien. O sea, su pie se salvó, no se lo voy a tener que cortar, no le voy a tener que hacer la cirugía, no se lo vamos a amputar. Y entonces, pues la mamá, o sea, la fe de ella y la fe del pastor salvó el pie. Y gracias a Dios no le cortaron el pie. Hubiera sido muy feo que ella se quedara sin un pie. Pero si tú me preguntas, o sea, Dios hizo un milagro ahí y podemos ver y es palpable. Y yo a ella la conozco, fue mi mejor amiga de mucho tiempo y es palpable. Pero pregúntame si ahorita se acuerda de Dios. Pregúntame si ahorita se acuerda que Dios salvó el pie y que si no fuera por Dios, ella hubiera quedado coja. O sea, bueno, sin un pie. Pregúntame si ahorita asiste a una iglesia. O sea, pregúntame si ahorita por lo menos busca a Dios ella en su casa. ¿Por qué? Porque la fe produjo el milagro, pero el milagro que Dios hizo en su vida no le trajo fe a ella. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, la fe sí produce milagros, pero los milagros no producen fe. Y Jesús se te puede aparecer aquí ahorita físicamente en persona, pero eso no va a traer más fe a tu corazón de lo que tienes. Porque si tú eres incrédulo y dudas, porque el milagro no produce fe, se olvida. Pero la fe sí produce milagros. Cuando la palabra dice que de Dios dice que la victoria es nuestra, es porque Dios ya la ganó por nosotros. Pero Dios sí espera resultados de nosotros. Dios sí espera que salgamos a pelear esa batalla. Es la batalla de la fe. Dios sí espera resultados de nosotros. Dios sí espera frutos. Dios espera algo de ti. Dios espera algo de mí. Tenemos que ser pacientes, tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que tener fe y no olvidarnos de cuando Dios hace algo, que Él fue el que lo hizo. Que si tú vivías en pobreza y Dios restauró tu economía y sanó tus finanzas, no te olvides de que fue Dios. Dice que por la fe el universo se sostiene. Y hace rato dijimos, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Si tú lees la Biblia, dice que el centurión romano escuchó de Jesús. Y tú puedes leer la historia y dice que el centurión romano escuchó de Jesús. O sea, quiere decir que abrió sus oídos. Y entonces eso trajo fe, escuchó que Jesús era sanador. Y entonces fue corriendo y creyó y Dios lo hizo.
Entonces tenemos que ser una iglesia que tenga fe. Y si tú batallas con tener fe y batallas con incredulidad y batallas con la duda, necesitas crecer en esa área, porque Dios espera cosas de ti y Dios espera cosas de mí. Y cuando la duda venga, necesitas desecharla, porque no te va a dejar nada bueno. La duda no deja nada bueno, solo confunde más a uno. Necesitamos creer que es el tiempo, que es nuestro tiempo, que es el tiempo donde Dios nos va a levantar, donde Dios va a levantar tu casa, tu economía, donde Dios va a levantar tu matrimonio, a tus hijos, que ya no vas a estar estancado con las mismas situaciones. Pero tenemos que también orar y orar con fe, interceder e interceder con fe. A veces oramos y no lo creemos. Y oramos como si Dios no quisiera hacer el milagro. Y decimos, es que por favor, papito, por favor, te lo ruego, te lo ruego. O sea, está bien, pero tienes que orar con fe. No ores como si Dios no lo quisiera hacer, porque Él claro que lo quiere hacer. Pero acuérdate que sus tiempos y los nuestros no son los mismos. Ora con fe y créele a Dios, confía en Él. Y dice, confía en Dios y Él hará. Y vamos a leer a 2 Corintios 3:7. Y con esto voy a acabar. Segunda de Corintios 3:7. Dice, y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y en otra versión, me pusieron otro versículo, pero dice en esta, porque si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. O sea que no es por vista, es por fe. Tú no caminas por lo que ves, sino caminas por fe. Tú no te debes de mover por lo que ves, sino te debes de mover por fe. Dice que por la fe el universo se sostiene. Mi esposo predicó la vez pasada que no era a través de los sentidos y no era a través de lo que se veía, sino teníamos que creerlo. Y tú tienes que caminar no por vista, sino por fe. Y la fe debe de estar conectada a nuestra boca y tenemos que ser congruentes con nuestra fe. Yo no puedo decir que tengo fe y moverme de manera incrédula. Yo no puedo decir que tengo fe y moverme de manera incrédula. Tenemos que ser congruentes. La fe está conectada a la boca y tengo que ser congruente que si yo tengo fe, tengo que hablar fe y tengo que pensar fe y tengo que moverme en fe. Debo de ser congruente con lo que hay en mi corazón y con lo que hablo. Tú tienes que empezar a confesar. Tú tienes que empezar a desafiar tu fe y a confesar que las promesas de Dios están hechas. Y vamos a leer por último Hebreos 11 y ya. Y es un capítulo que habla de la fe. Y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Le podrás traer muchos holocaustos y muchos sacrificios y podrás caminar a Chalma, pero si no tienes fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. A ver si me lo ponen acá en la pantalla. 11:1.
Ay, creo que ya lo encontré. Hebreos 11 es un capítulo que habla de la fe, y si tú lo quieres leer en tu casa lo puedes hacer. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces dice, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, no lo puedes ver y no lo puedes tocar y tal vez no lo puedes palpar y tal vez tu milagro no lo puedes palpar y no lo puedes tocar ahorita, pero tú tienes que estar convencido que ya está hecho, porque no es por vista, sino es por fe. La fe se tiene que desarrollar, la fe se tiene que ejercitar, es como un músculo. Tú vas al gimnasio, ejercitas tus músculos, tienes que llevar una dieta, un régimen alimenticio, tal vez comer carbohidratos, fruta, verduras, cereales, semillas, el músculo crece. Así es la fe, tienes que alimentarla, escuchar la palabra de Dios, conectarte con Dios, comunicarte con Dios. Es como un músculo, hay que ejercitarlo, hay que desarrollarlo. Tienes que desafiar tu fe. Los milagros van a suceder. Si tú tienes fe, eso va a producir tu milagro. Y vamos a ponernos de pie. Pero tienes que ser congruente, porque yo no puedo estar esperando un trabajo y teniendo fe y siendo paciente para que ese trabajo venga y estar acostado en mi cama sin salir a buscarlo. ¿Necesitas trabajo en tu empresa? Tienes que buscar. Tienes que orar a Dios, hacerlo con fe, pero no puedes estar sentado en tu casa esperando que te caiga así, ¿verdad? Porque, o sea, es como si tú oras porque, me acuerdo de esto que escuché que me daba mucha risa, que decía, es como si tú oras porque Dios venga a atender tu cama y tienes mucha fe para que Dios baje a atender la cama, pero Dios nunca va a bajar a atender la cama. Hay cosas que te tocan a ti y hay cosas que le tocan a Dios. Hay cosas que me tocan a mí y cosas que le tocan a Dios. Mi responsabilidad es tener fe, es confiar en Dios, es ser paciente, pero tengo que ser congruente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a concentrarnos en la presencia de Dios.